Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado a el conocimiento y el aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de poder regresar con todas y todos ustedes después de una pausa interesante en mi vida a nivel profesional y personal. Y por supuesto muy contento de volver a retomar este proyecto tan personal, tan mío. Estoy muy contento y muy agradecido con toda la comunidad que ha apoyado en estos años, una de las mejores comunidades. Les abrazo y les saludo desde Querétaro y vamos a comenzar justamente este regreso con una serie de videos que tienen que ver con algo que ustedes en México ya conocen, y es que en diciembre del 2023 se actualizan nuestras normas técnicas complementarias al reglamento de construcción y por supuesto cambian algunas de las reglas en esta normativa. En algunos casos cambios sustanciales, en otros no tanto. Y justo el objetivo de esta nueva serie que voy a estar elaborando es actualizar. Ustedes conocen mi posición en este canal respecto a la importancia que tiene la actualización profesional. Y en esta serie de videos voy a compartir con ustedes las actualizaciones que se observan en varias de estas normativas. Y voy a empezar con una que me parece muy interesante y que tiene que ver con el cambio en la forma en que nosotros obtenemos los factores de resistencia para poder diseñar elementos de concreto. Voy a empezar por ahí. Repito, es la nueva norma técnica complementaria del 2023, finales del 2023, y comenzamos a aplicarla justo en este año. Así que vamos a hablar de esa actualización. Importantísimo que nos vayamos actualizando en los criterios y en las normativas. Es una obligación profesional, así que es esta la línea que sigue justamente esta serie de videos. Vamos a comenzar entonces con este criterio, dando un poco de contexto acerca de lo que veníamos haciendo. Este que está aquí es un extracto directo de la norma técnica complementaria del 2017, en particular la norma técnica complementaria sobre el diseño de elementos o estructuras de concreto reforzado. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el capítulo 3.7 sobre factores de resistencia. Si recuerdan, básicamente se nos brindaba el factor de resistencia puntual. Vean que son valores o magnitudes específicas acorde a cada uno de los tipos de acciones que se inducen en los elementos o de efectos que se inducen en los elementos. Por ejemplo, si recuerdan, optábamos por un valor de 0.9 cuando diseñábamos los elementos ante flexión, de 0.75 cuando elegíamos el cortante y la torsión, y así para cada uno de los elementos en flexocompresión, aplastamiento. Si se dan cuenta, son criterios, es un criterio que nos lleva a un valor específico, a una magnitud específica del factor de resistencia. Esto en el 2017, en la normativa del 2017. Vamos a ver qué pasa en la actualización respecto a los factores de resistencia. En el caso de la nueva norma técnica complementaria de diciembre del 2023, se nos brinda información respecto a valores, o más bien magnitudes, que va a tomar en función de si los elementos, en este caso a momento flexionante, fuerza axial o a una combinación de momento y fuerza axial, es decir, flexocompresión, se nos marca prácticamente un gráfico, que es el que tienen abajo, donde en función del nivel de deformación unitaria en el acero en tensión, vamos a decidir precisamente qué magnitud usar. Entonces, al lado de este gráfico, en este criterio, ven ahí que aparece una tabla, la 3.8.2.2, nos da los valores de ese factor de resistencia para esos escenarios. Obviamente, para poder comparar con el criterio que marco anteriormente y que señalo como punto 9 en flexión, vamos a hablar de flexión en particular, aunque aplica para fuerza axial y también para flexocompresión. Si se dan cuenta, en la tabla aparecen 3 niveles en función de la deformación unitaria neta de tensión en la zona donde se encuentra el acero. En el primer escenario tenemos que si la deformación unitaria en esa zona de tensión
es menor a la defluencia del acero que estamos usando, entonces tenemos 0.65 para el caso donde no hay refuerzo helicoidal o sunchos, y hay una zona de transición, si lo vemos debajo en la gráfica color naranja, vemos que hay una zona de transición cuando la deformación unitaria en el hecho de tensión se encuentra entre la defluencia y la defluencia más 0.003. Esa zona de transición justamente nos marcan una ecuación que vemos ahí en el inciso D, que es 0.65 más 0.25 y un cociente ahí entre las deformaciones unitarias. Como vemos, el criterio en la zona de transición pues es una línea recta con cierta pendiente y se nos marca esta expresión. Y el último escenario, que es justo cuando la deformación unitaria en el acero de tensión rebasa la defluencia del acero más 0.003, alcanzamos el valor que nosotros veníamos utilizando en la normativa o en la versión anterior, que es 0.9. Es decir, en este nuevo escenario en la normativa 2023, nos marca la necesidad de calcular el estado de deformaciones unitarias en la zona de tensión para poder evaluar qué factor de resistencia debemos de usar, ya sea 0.65 en el peor de los casos, 0.9 en el mejor de los casos o un valor intermedio justamente en la zona de transición que se marca en el gráfico. De esta manera, pues se complejiza ligeramente la obtención del factor de resistencia, digamos que no es de manera directa como lo veníamos trabajando, y lo que vamos a ver el día de hoy justo es un ejemplo de aplicación bajo la perspectiva del cálculo de resistencia de una sección a flexión que ya existe y que fue diseñada, y por otro lado vamos a ver qué ocurre para obtener este factor de resistencia cuando nosotros vamos a diseñar una nueva sección. Este es pues la actualización del criterio en la norma 2023 y vamos a ver cómo calcularlo o cómo obtenerlo. Tampoco es tan complejo, de hecho este criterio ya venía usándose desde hace tiempo en la normativa americana, en el código ACI 318, y ahora se trae justamente a la normativa mexicana para poder obtener este factor de resistencia. Me parece importante para quienes toda la vida han diseñado con la normativa en México, pues que conozcan esta actualización y esta nueva forma de obtener el factor de resistencia. Vamos a ver entonces un ejemplo. Vamos a suponer que en este caso nosotros queremos obtener el factor de resistencia con un objetivo específico que es calcular la resistencia a flexión de la misma viga. Imagínense que esta viga existe y hay que calcular su resistencia, ya fue diseñada. Dice que tiene un peralte efectivo de 52 centímetros, una base de 30 centímetros y cuenta con 5 varillas del número 5. Tiene un concreto de 250 de resistencia a la compresión y un acero de 4200 como esfuerzo de flexión. 3 centímetros de recubrimiento. ¿Qué haríamos en este escenario? Si recuerdan, en los videos anteriores hemos marcado los diagramas de deformaciones unitarias y los diagramas de esfuerzos. Ustedes ya conocen que la variable C minúscula es la profundidad del eje neutro, que por reglamento, por norma, tenemos una deformación unitaria máxima útil del concreto, que es 0.3%, como lo marco allá arriba, y por lo tanto tengo un estado de deformación unitaria en el hecho de las varillas en tensión, que es epsilon subíndice T. Del otro lado tengo el bloque de esfuerzos de compresión del concreto, que tiene justamente como profundidad A, que es la variable A, que no es otra cosa más que beta 1 por C, ahorita lo vamos a ver, y tenemos ahí las fuerzas resultantes. Lo que vamos a hacer para poder obtener este factor de resistencia, como paso inicial debemos de calcular la profundidad del bloque de esfuerzos de compresión del concreto, es decir, a partir de A yo puedo conocer C. ¿Cómo calculo el valor de A, que es la profundidad del bloque de esfuerzos de compresión? Si recuerdan, lo hemos hecho en videos anteriores. Lo que hacemos es igualar estas fuerzas resultantes de compresión y tensión, y como la resultante del bloque de esfuerzos de compresión del concreto es F'C por A por B, de ahí puedo despejar el valor de A igualándolo con la fuerza resultante de tensión del acero. Justo de la idea de que estas fuerzas deben de ser iguales para poder obtener el par interno o el momento interno y obtener la resistencia a flexión. Así,
puedo llegar a esta expresión que es A igual a S por FY sobre FB'C por B. Si nosotros sustituimos las magnitudes de esas variables, que son variables de entrada y que conocemos a priori en nuestra viga, tenemos que la profundidad del bloque de esfuerzos de compresión A es 6.51 centímetros. Como yo ya sé, la variable A se relaciona con la variable C, si recuerdan A es beta 1 por C, donde beta 1 toma valores de 0.85 si el F'C del concreto es menor a 280. Y si es mayor, aparece una expresión que hemos visto aquí en videos anteriores. Como en este caso es un concreto de 250, beta 1 va a valer 0.85. Por lo tanto, yo puedo obtener a partir de A el valor de C, que es la profundidad del eje neutro. De esa manera obtengo que esa profundidad se encuentra a 7.65 centímetros de la fibra superior de la viga. ¿Por qué es importante obtener el valor de C? Justamente porque si recuerdan en el gráfico y en la tabla, se nos pide que calculemos la deformación unitaria en el hecho del acero en tensión. Esa epsilon subíndice T la calculamos como epsilon CU por D sobre C menos 1. ¿Esa expresión de dónde viene? Pues viene justamente de las relaciones trigonométricas de esos dos triángulos que tienen ahí en el gráfico de deformaciones unitarias. Si vemos, se genera un triángulo con epsilon subíndice CU y C, que es la profundidad del eje neutro, y en la parte de abajo se genera otro triángulo. Justamente con triángulos semejantes ustedes pueden llegar a esa expresión que nos sirve para determinar la deformación unitaria en el hecho de tensión. Si aplicamos y sustituimos las variables que acabamos de obtener, vemos que la deformación unitaria en esa zona es de 0.01739. Por otro lado, nosotros debemos de calcular la deformación unitaria de fluencia de ese acero, que si recuerdan no es otra cosa más que el cociente del esfuerzo de fluencia del acero que ustedes están empleando entre el módulo de elasticidad. Esta es justamente la ley de Hooke y lo que estamos despejando es la deformación unitaria. Si nosotros sustituimos el módulo de elasticidad que nos permite nuestra norma o que nos marca nuestra norma, que es 2 por 10 a la 6, lo dividimos, vemos que tenemos una deformación unitaria de fluencia de 0.0021. Por ahí la misma norma nos marca la pertinencia de usar 0.002. En este caso, este será el límite. Si recuerdan, en el gráfico que les mostraba en el slide anterior, teníamos el criterio para obtener el factor de resistencia marcado en este gráfico y en la tabla que mostraba. ¿Por qué estamos calculando epsilon t y epsilon ty? Justo porque el criterio para obtener ese factor de resistencia marca estos límites. Si la deformación unitaria en el acero es igual o menor a la de fluencia, entonces el valor del factor de resistencia es 0.65 para nuestra viga. Y si es mayor, hay dos escenarios, una zona de transición o la meseta de 0.9. Lo que vemos en nuestro cálculo es que la deformación unitaria en el acero, para este caso en particular, nos dio 0.017, que es mucho mayor que la suma de epsilon y, que es 0.0021, más 0.003. Esa suma nos da 0.0051, que por supuesto es menor a 0.017, que es la deformación actuante en el acero para nuestra viga en particular. La conclusión de esto es entonces que caemos justamente en la meseta de 0.9 y por lo tanto el factor de resistencia para este caso en particular será de 0.9. Si se dan cuenta, volvimos a caer en el mismo factor de resistencia que obteníamos de manera directa, comprobando, naturalmente, que el comportamiento de nuestro elemento va a estar controlado por la tensión porque justamente esa deformación va a ser mayor a ese límite. De esta manera comprobamos que es 0.9. Esto no quiere decir que para todos los casos que ustedes tengan vayan a caer justo en esta zona. Y de ahí que el criterio ahora se marque en estas tres regiones. Una vez que obtenemos el factor de resistencia, como lo describí anteriormente, podemos entonces calcular el momento resistente. Recordando que debemos de calcular ρ, que es la cantidad de acero a S entre B por D. Con esta ρ obtenemos Q
Y con esa Q podemos entrar en la ecuación del cálculo de resistencia, que es justamente la que hemos usado durante mucho tiempo y que no ha cambiado en esta nueva actualización de la norma. En este caso, si sustituimos las variables, tenemos una resistencia o un momento resistente de 18.22 toneladas por metro. Este es pues el caso cuando nosotros queremos calcular la resistencia de un elemento que ya fue diseñado. Vamos a ver qué pasa en el otro caso, que es justo cuando yo voy a diseñar la viga por flexión. En este caso, si lo pensamos, yo no tengo la cantidad de acero para poder obtener A, tal como lo discutimos en el slide anterior o en el caso anterior. Por lo tanto, necesito desarrollar una expresión que me permita calcular esa profundidad A y luego de ahí obtener C y la deformación unitaria para poder elegir ese factor de resistencia. En realidad es muy sencillo hacer esto. Nosotros, por equilibrio, sabemos que, y a partir de las hipótesis simplificadoras de la misma norma, sabemos que el momento resistente de esa viga es igual al factor de resistencia por C, que es justamente la fuerza resultante del bloque de esfuerzos de compresión, por Z, donde Z, si recuerdan, es el brazo de palanca o la distancia entre las dos fuerzas resultantes, que es D menos A sobre 2. Nosotros podemos desarrollar en esta expresión, despejar el valor de A, vamos a llegar a una ecuación cuadrática como esta, la resolvemos para su raíz y vamos a ver que la única raíz que nos proporciona un valor apropiado a las características de nuestro problema es justamente esta. Lo que vemos es que en esta ecuación podemos relacionar el valor de A, que es la profundidad del bloque de esfuerzos de compresión, con variables que sí conozco a priori y que no involucran la cantidad de acero, puesto que en esta fase yo voy apenas a diseñar la viga. En este caso vemos que aparece el factor de resistencia, que es justamente lo que estamos buscando, y lo que vamos a hacer pues es lo siguiente. Sustituimos todas las variables, vamos a suponer que vamos a diseñar esa viga para un momento último de 20 toneladas metro, por ejemplo. Vamos a sustituir ahí el momento actuante, que es 20 por 10 a la 5 ya en kilogramos por centímetro, y vemos que la única variable que nos queda ahí pues es el factor de resistencia. Lo que podemos hacer es, yo puedo decir que si el factor de resistencia es el valor más bajo que puede tomar en esta nueva perspectiva de la norma, es decir, si FR es 0.65, yo puedo calcular la A, y con la A yo podría obtener la C y también podría obtener la deformación unitaria en el hecho de tensión, que en este caso me da 0,098. Pero también puedo obtener el valor de A en el otro escenario extremo, que es si FR vale 0.9. Calculo A, luego obtengo C y con esto calculo la deformación unitaria en el hecho de tensión, que me da 0.015. Como vemos, tenemos el límite, que es justamente la deformación unitaria de fluencia, y volvemos a ver el gráfico. Lo que vemos es que si ustedes sustituyen el factor de resistencia de 0.65, la deformación unitaria en el acero de tensión nos da por arriba de la suma de la defluencia más 0.003, que si recuerdan era 0.0051. Lo que vemos es que tanto para 0.65 como para 0.9, esa deformación unitaria en el hecho de tensión da justamente en la meseta de 0.9. Es decir, cualquiera de los dos límites que ustedes coloquen ahí va a llevarlos a una deformación unitaria que está por arriba del límite de epsilon TY más 0.003 y por lo tanto el factor de resistencia debería de ser 0.9. De esta manera pueden obtener el factor de resistencia para tomar decisiones respecto al diseño de esa viga. Si recuerdan, hemos visto en videos anteriores cómo obtener la Q, y a partir de la Q obtenemos ρ y luego de ρ obtenemos el área de acero que necesitamos a partir de un momento flexionante de demanda. Tal como lo hemos hecho acá, obtenemos el factor de resistencia y lo usamos para poder calcular la cuantía de acero de refuerzo que tendrá nuestra viga. Así pues, vemos los dos escenarios donde, por un lado, calculamos resistencia a flexión de ese elemento y por el otro, diseñamos o diseñaremos la viga ante un momento flexionante. En ambos lados vemos que podemos llegar al cálculo de una A y con este obtener C y la deformación unitaria que requerimos para poder discriminar la magnitud específica
del factor de resistencia a flexión en este caso. Hemos pues visto cómo este criterio actualizado puede abordarse en esta nueva perspectiva. Espero pues sea de mucha utilidad y si ustedes abrieron esa norma o la están usando actualmente y se dieron cuenta que ya no iban y tomaban el factor de resistencia de 0.9 directamente, sino que aparecían estas tablas y estos gráficos, esto puede darles luz acerca de cómo abordar el tema o la problemática actualmente. Espero pues sea de utilidad y, por supuesto, el resto de videos que estoy trabajando para todos ustedes de actualización normativa sea de gran valor. Les abrazo y les agradezco, por supuesto, difundir, compartir, darle like, darme comentarios ahí. Ya saben, mientras más hagamos esto, pues el video llega a más y a más personas y el único objetivo que persigo, como lo he comentado siempre, pues es difundir el conocimiento, en este caso la actualización de una normativa tan importante para nosotros en México y el conocimiento, por supuesto, para el resto de países. Les mando un fuerte abrazo y muy feliz de estar de vuelta con todas y todos ustedes. Nos vemos pues el próximo lunes con una nueva entrega de esta serie de videos. Un abrazo para todos y todos.